Les habla el doctor Alexis Riquel, cirujano infantil, y quería conversar hoy sobre el manejo de las hipospadias. La hipospadia es un tema bastante frecuente, digamos, no es una patología muy común, pero sí he notado que en mi reciente visita a Venezuela, eh, me tuve que enfrentar con muchos casos, o sea, más en la zona de Falcón, donde estuve, se ven con motivo de consulta frecuente la presencia de hipospadias, quizás sea por un problema de tipo hereditario, genético, pero la región, sobre todo la región de Falcón y la región de Zulia, se presentan muchísimos casos de hipospadia de diferentes tipos. Por supuesto, ya sabemos que la hipospadia pues, es la presencia del orificio del meato uretral en una posición anormal, es decir, no se encuentra a nivel de la punta del pene, en el glande, sino que está en la región ventral. Puede ser distal, puede ser medial o puede ser muy proximal a la región escrotal. Eh, por supuesto, esta patología suele acompañarse también de otras lesiones o malformaciones o secuelas que serían el encurvamiento del pene. A veces hay un encurvamiento importante del pene con la presencia de una cuerda que tracciona la región medial del pene y que dificulta mucho la micción en los niños. En ocasiones puede haber un exceso de piel a nivel de la región dorsal del pene, casi siempre, y que la malformación puede variar también, puede ser distal sin muchas complicaciones, con un pene erecto sin ningún problema, a veces puede ser medial, a veces puede ser proximal, y en muchas ocasiones a veces puede darnos dificultades diagnósticos en el sentido de que pudiera tratarse de un trastorno de diferenciación sexual, que también hay que tenerlos en cuenta, sobre todo en el periodo neonatal. Es una patología que su diagnóstico se puede hacer desde el periodo neonatal, o debería hacerse en el periodo neonatal, porque si se le hace un diagnóstico precoz, pues es más importante de hacer el seguimiento del caso y planificar posteriormente su corrección, que va a ser quirúrgica. Por supuesto, las hipospadias también suelen acompañarse de otro tipo de malformaciones, incluso no solamente locales, sino que puede haber malformaciones a nivel renal, a nivel uretral o a nivel vesical, o otras malformaciones como criptorquidia. Hay que descartar trastornos a nivel del canal inguinal, etc. Y todo esto, por supuesto, nos sirve de mucha ayuda a la exploración desde que se haga su diagnóstico con el ecosonograma. El ecosonograma va a ser de gran utilidad en ayudarnos a nosotros a descartar otras malformaciones a nivel renal, ureteral, vesical, etcétera, presencia o no a nivel de canal inguinal de los testículos, etcétera, que podrían ser malformaciones asociadas. Otro problema que podemos ver desde muy pequeño, desde que damos el diagnóstico, es la presencia de infecciones urinarias. Estas infecciones urinarias a veces pueden estar asociadas con una estrechez de ese meato uretral, que puede estar muy estrecho, a veces amerita dilataciones, etc. Y es importante, como les decía, hacer el diagnóstico precoz para hacer el seguimiento del paciente. La edad operatoria de estos pacientes debe estar entre los 6 meses y los 18 meses. Por supuesto, pues, dando oportunidad que el pene crezca un poco y que el manejo quirúrgico, entre más pequeño, pues es mucho más difícil. Casi todo el manejo quirúrgico de estos pacientes debe contar, pues, por supuesto, con personas que estén entrenadas en el manejo de esta patología, que tengan y dispongan del material, el instrumental adecuado, las suturas adecuadas, las sondas adecuadas, el manejo, el conocimiento de las diferentes técnicas, etcétera, que tengan experiencia en esta patología. Porque las complicaciones también en el postoperatorio suelen ser frecuentes y se suele acompañar en el postoperatorio de la presencia de fístulas, mayor o menor grado,
pero que en la medida en que nosotros, el procedimiento se haga en forma adecuada, una técnica exquisita, con el material y el instrumental adecuado, con las suturas que deben ser muy finas, en materiales casi siempre se emplean materiales 6-0, 7-0, con agujas urológicas muy pequeñas, con un instrumental adecuado para este tipo de suturas, etcétera, con una técnica bien depurada. Y sin embargo, suele darse ciertas complicaciones en el postoperatorio. Por supuesto, estos pacientes deben tener su valoración previa porque van a ser sometidos a una cirugía con anestesia general y deben tener su valoración previa. Yo diría que el tope de los 18 meses para la corrección quirúrgica podría ser lo ideal. Sin embargo, en nuestro medio a veces vemos los niños de 2, 3 años, pero desde mi concepto no debería pasar máximo de los 3 o 4 años por la razón de que ya el niño después de esa edad va a la escuela y en la escuela si el niño tiene posición anormal para orinar, tiene que orinar sentado, se moja los pantalones, se moja los zapatos al orinar, todo eso le va a crear una serie de traumas, problemas psicológicos, problemas con su relación con sus amigos, el bullying en las escuelas que siempre es frecuente y todo eso le puede ocasionar más que trastornos físicos, trastornos en el impacto psicológico y social del niño. Entonces por eso mi consideración es que existe la literatura que debe corregirse entre los 6 y 18 meses. En nuestro medio a veces se puede alargar por diferentes razones, razones de cupo, no está el especialista, no está el material, etcétera, pero que no debería pasar de los 4 años por la razón de que ya el niño después de esa época va a la escuela y todo eso nos va a crear una serie de problemas en relación a su manejo social, a su comportamiento y a los traumas psicológicos que todo esto pueda acarrear. Yo diría que es importante el diagnóstico precoz, su manejo, su seguimiento y muy importante el manejo postoperatorio para evitar complicaciones. Les mencioné que siempre a veces las cirugías se pueden acompañar de un porcentaje de fístulas que pueden aparecer en el postoperatorio y que la forma de minimizar eso es con el manejo adecuado intraoperatorio, el material adecuado y el seguimiento postoperatorio. Casi todos, luego de retirar la sonda, van a necesitar dilataciones de la uretra para evitar el estrechamiento, etcétera, que es muy común en estos pacientes y por lo tanto debe hacerse un seguimiento adecuado. El motivo por el cual en nuestras regiones se presenta tanto la presencia de hipospadia, pues lo desconocemos. Muchas veces hay familias que han tenido muchos parientes con este mismo problema. Lo he detectado sobre todo en regiones, en la región de Zulia, Falcón, se ven que el padre o un tío o el abuelo tuvo también una hipospadia y entonces luego vemos en las 2 o terceras generaciones la presencia de niños con esta patología. Lo cierto es que es muy frecuente en nuestro medio, debemos prepararnos, debemos conocer todas las posibilidades quirúrgicas para esto. Por supuesto, no todos los casos van a ser con hipospadias penoescrotal, proximales, que son bastante severas y que muchas veces requieren 1 o 2 procedimientos, realizarlos en un primer tiempo y luego un segundo tiempo. Muchas veces de las mediales hacia arriba, pues los problemas se solucionan más fácilmente con algunas técnicas que disponemos actualmente y por supuesto las distales van a tener menos complicaciones, menos posibilidades de fístula y lo importante allí es el manejo en el momento adecuado y con el instrumental, el material y la persona adecuada que lo sepa resolver. Entonces la hipospadia, un problema frecuente entre las patologías urológicas que vemos en el niño y lo importante, diagnóstico precoz, tratar de orientarlo lo más rápido posible y que lo máximo que se debe proceder a su cirugía debe ser el tope
de los 3 o los 4 años.